Continue, please. Vamos a continuar. El día de hoy vamos a ver un tema nuevo. Vamos a aprender sobre el uso del present simple. ¿Ok? Cuando nosotros en la clase anterior estuvimos viendo el pasado progresivo, ¿verdad? Ahora vamos a ver lo que es el present simple. Cuando nosotros hablamos de un pasado progresivo, son acciones que estábamos desarrollando en el pasado, cabe la redundancia, ¿verdad? Pero en un momento pasado algo ocurrió. Como decíamos, yo estaba trabajando, yo estaba estudiando, yo estaba estudiando, limpiando, yo estaba, la actividad o la acción que usted estaba realizando. Este tiempo gramatical que nosotros vamos a ver hoy es el present simple, una acción que se realiza en el pasado o que se utiliza para hablar de una acción en el pasado y sin embargo concluye, ¿verdad? En el pasado hacia lo actual. Nos dice la duración no es relevante. El tiempo en el que se sitúa la acción puede ser el pasado reciente o un pasado ajeno o lejano, perdón, ¿ya? Entonces, cuando yo hablo de un pasado simple, en el español me refiero a yo comí, yo estudié, yo trabajé, yo limpié. ¿Ya? Entonces vamos a ir diferenciando los tiempos gramaticales. Si nosotros en la clase anterior que estuvimos viendo fue un pasado progresivo, como usted puede escuchar la diferencia, yo estaba comiendo, ando, endo, ¿verdad? Donde hacíamos uso de dos auxiliares que era el was y el were, y los verbos con terminación ing. Entonces yo estaba comiendo, yo estaba estudiando. Sin embargo, del simple past, yo comí, yo estudié y yo trabajé. Incluso el tiempo pasado puede ser hace 10 minutos. Yo estudié inglés, ¿ya? Y yo practiqué. Entonces, algo que usted ya realizó en el pasado. El día de hoy vamos a ver el simple past en su forma afirmativa y negativa. Próximamente veremos su forma de question, ¿ok? Entonces, pongamos mucha atención, por favor. En la parte afirmativa, nosotros cuando vayamos a desarrollar dentro del inglés, primero, como cualquier tiempo gramatical, lo que vamos a utilizar es el sujeto. Recuerde que dentro del sujeto usted ya conoce que podemos utilizar nombres, pronombres o sustantivos. Luego va a ir el verbo principal o el verbo en pasado simple. De la misma forma, nosotros ya habíamos estado estudiando algunos verbos. Recuerde que tenemos tres formas: el infinitivo, el simple past y el past participio, ¿ya? Entonces, para ello nosotros debemos de conocer los verbos en el pasado simple. Tenemos infinitivo, simple past y past participio, ¿ya? Asimismo, yo ya les había enviado un documento de PDF donde hay una lista de verbos para ir estudiando. Ya hemos de empezar a tomar algunas lecciones con los primeros 5 verbos, ¿ya? Y al final vamos a utilizar un complemento hacia la oración. Como por ejemplo, aquí yo estoy haciendo uso del verbo ser o estar en pasado. En presente, ¿cuál es? O en infinitivo, el be. Be, el was y el were en pasado. Entonces, ¿qué nos dice aquí? She was a doctor. Era, ¿verdad? Ella era una doctora en pasado. Cuando nosotros utilizamos el pasado del verbo ser o estar, siempre vamos a utilizar el was y el were. Siempre cuando hablemos de ser o estar. Por ejemplo, the keys were in the dryer. ¿Ya? Las llaves estaban en el cajón. Estaban, ser o estar, pero pasado. No es lo mismo que decir las llaves están. ¿Ok? Next. Esto es cuando utilizamos los verbos con el verbo ser o estar.
Pero aquí ya vamos a hacer uso de otros verbos, como por ejemplo el verbo querer y el verbo aprender. Nosotros vamos a utilizar el pasado. E infinitivo, ¿cuál sería? Want. Para hacerlo pasado utilizamos ¿qué? Ed. Ya vamos a ver cómo también podemos utilizar estas formas de ed. Entonces, ¿qué nos dice? I wanted to dance. Yo quería bailar. Muchas de las veces en el español no utilizamos el sujeto, simplemente decimos que quería bailar, ¿ya? Pero en el inglés sí, siempre tiene que estar el sujeto. I wanted to dance. Yo quería bailar, pasado, ¿verdad? Ahora ya no quiero. They learned English. Ellos aprendieron inglés, pasado, ¿verdad? Ellos ya saben ahora. Ellos aprendieron inglés, el pasado. Vamos a tomar muy en cuenta algo aquí. Recuerde que nosotros tenemos dos formas de los verbos. Son los verbos regulares y los verbos irregulares. ¿A qué le llamamos verbos regulares? A los verbos regulares prácticamente tienen la misma escritura tanto para el simple past como para el pasado participio. Nosotros tenemos dos formas de aprender. O bien memorizamos o también existen algunas reglas del pasado para formar el pasado de los verbos. Prácticamente podríamos aumentar ed al verbo para hacerlo pasado. También podríamos utilizar solo con los verbos regulares. Con los verbos irregulares tienen diferente escritura. Tanto para el simple past como el past participo, a ellos sí tenemos que aprendernos. Entonces, esto es con la parte afirmativa. Ya vamos a ver incluso con otros ejemplos más. Vamos a la parte negativa. En la parte negativa, si yo decía yo quería bailar, en esta, ¿qué sería? Yo no quería bailar, pasado, ¿verdad? ¿Qué más podría decir? Ellos aprendieron inglés. Ellos no aprendieron inglés, pasado, ¿verdad? Porque ya no lo aprendieron. Entonces, ¿qué nos dice? En la forma negativa del pasado simple hacemos uso del auxiliar did. Por favor, poner mucha atención aquí. Más el not. Cuando nosotros usamos el auxiliar did en la parte negativa e interrogativa, el verbo vuelve a su normalidad, es decir, a su parte infinitiva. Vamos a ver de qué se trata esto. Es decir, de la misma forma utilizamos el sujeto. En la parte negativa del simple past para decir yo no comí, yo no estudié, yo no trabajé, aquí usted va a hacer uso de este auxiliar, que es el did, ¿ok? Que prácticamente sería el pasado del verbo hacer, pero aquí está trabajando como auxiliar, ¿ok? Entonces, sujeto más el auxiliar más el auxiliar de negación, que es el not, y el verbo en infinitivo, lo que nos decía aquí. Una vez que yo utilizo el auxiliar, el verbo vuelve a su normalidad, es decir, a su parte infinitiva. Y al final el complemento hacia la oración de lo que vayamos a expresar. Por ejemplo, cuando nosotros utilizamos el pasado del verbo ser o estar, lo único que vamos a aumentar es la negación al was y al were. Como por ejemplo, she wasn't a doctor. Ella no era doctora. Pasado, ¿verdad? No era, negación. The keys were not in the dryer. Las llaves no estaban en el cajón. Pero cuando ya hacemos uso de otros verbos, aquí sí ya vamos a utilizar el did. Como usted puede observar, sujeto, auxiliar did, negación, el verbo ya no está en simple past, sino en infinitivo. I didn't want to dance. Yo no quería bailar. ¿Ok? Entonces, recuerde usted, cuando utilizamos la parte negativa, el verbo vuelve a su normalidad o a su parte infinitiva. Nosotros también tenemos dos formas de escribir la negación. Tenemos el did con la parte de contraction o también podríamos utilizar el did not. Lo único que cambia aquí es la pronunciación. El didn't o el did not. Didn't y did not. ¿Ok?
Entonces, estas son las dos formas que nosotros utilizamos en el Simple Past. Recuerde que este tiempo nos sirve para hablar sobre acciones pasadas, ¿ya? Como le decía, yo comí, yo estudié, yo trabajé, yo miré, yo realicé, yo hice deberes, podríamos decir, ¿ya? Eso es con la parte afirmativa y negativa. Son las dos formas verbales que vamos a ver el día de hoy con respecto al pasado simple, ¿ya? Ahora, lo que yo les decía, nosotros tenemos dos formas de realizar el pasado simple de los verbos, donde, por ejemplo, el presente del verbo work, ask, invite, wash, ¿ya? Para pasarlo a pasado, que sería the work, a ciertos verbos simplemente les vamos a aumentar ed al final del verbo, a work, que ya sería el pasado. Este también, como es un verbo regular, a los verbos regulares aumentamos ed, ¿ya? Cuando un verbo regular termina en e, lo único que le vamos a aumentar es la de invited, ¿ok? Invited. Igualmente es un verbo regular, simplemente le vamos a aumentar ed, ¿ya? Entonces ya tenemos el pasado de estos verbos. Y asimismo de algunos verbos regulares, solo aumentamos ed para el pasado. Dentro de los verbos irregulares, ahí sí vamos a tener que prácticamente memorizarlos. También existe una regla que cuando un verbo termina en y, como por ejemplo podríamos decir del verbo study, estudiar, ¿qué pasa aquí con este verbo regular? Cambiamos la y por una i y aumentamos ed. ¿Ya? Esas son las únicas tres reglas. Para los verbos prácticamente aumentamos solo ed. ¿Ya? Para los verbos que terminan en e, aumentamos la d. Y para los verbos que terminan en y, cambiamos la y por una i y aumentamos ed. Y esto solo con los verbos irregulares. ¿Ok? Ahora sí vamos a ver algunos de estos ejemplos como para practicar lo que es el pasado el pasado simple, ¿ok? O el simple past. Si nos dice aquí, ejercicios de oraciones afirmativas, my sister, es un verbo regular. Aquí sí ya me van a ayudar ustedes. Como es un verbo regular, y yo quiero decir que mi hermana chequeó, ¿verdad? O revisó su respuesta. ¿Qué le aumentaré yo a este verbo para ser pasado? Ed. Muy bien. Ede o ide. ¿Ya? Listo. Ya tenemos nuestra oración en pasado. ¿Ya? Siguiente. Carlos studied for the test. Si yo quiero decir Carlos estudió para el examen, ¿qué aumentaría yo aquí? Se le quita la Y, Y pone una I y se le aumenta la idea. muy bien, study. Entonces tenga muy en cuenta que cuando hablamos de un tiempo gramatical simple past, tenemos que tener muy en cuenta los verbos. Si usted ya sabe que es un verbo regular, simplemente sigue las reglas. Pero si nosotros ya sabemos que son verbos irregulares, tienen diferente escritura y a ellos sí tenemos que memorizar, ¿ya? They studied hard for the test. Ellos estudiaron fuerte para el examen. Igualmente, ¿qué es lo que cambiamos aquí? La D por I y aumentamos ED. Nada más, ¿verdad? Ask, igualmente es un verbo regular. Carla asked for my mom. Carla preguntó. Ask, el verbo preguntar. Preguntó. En pasado, asked. Verbo regular. ¿Ya? Y listo. Tenemos nuestra parte afirmativa con respecto al simple past. Ahora vamos a ver cómo pasarlas a la parte de negación.
¿Qué me decía en la parte de negación cuando utilizo el simple past? ¿Qué es lo que yo tengo que tener en cuenta aquí? Que se aumenta ID, creo que era, dice. Teacher. ¿ID será que aumentábamos ID? No sé, teacher. Creo que Did creo no que era sé. licencia. ¿Cuál era el auxiliar que aumentábamos para negación? ¿Cuál era el auxiliar? El did. El did, muy bien, no se me olviden, por favor. Cuando nosotros hacemos la parte negativa o queremos expresar, podríamos decirlo en español, ella no comió, ¿verdad? Es pasado. Ella no estudió, ella no hizo, ¿verdad? Siempre tengo que tener en cuenta el auxiliar did, ¿verdad? Más la negación, que sería el not. Y el verbo, ¿qué pasaba con el verbo? ¿Qué nos decía del verbo? ¿Vuelve a qué? Vuelve a su parte infinitiva. Es decir, aquí está en infinitivo. ¿Ya? Pero si estuviera en la parte afirmativa, que sería el simple past, el verbo vuelve a su normalidad. Check. My sister did not check her answer. ¿Ya? Siguiente, ¿qué tendría que utilizar? El did. El did, ¿verdad? Recuerden que tenemos dos formas de negación de utilizar el contraction, ¿verdad? Study. ¿Pasará el mismo verbo o tendremos que aumentar? ¿Ahí estará bien? Carlos didn't study. Yes or no? This is correct. ¿Eso es correcto? ¿Correcto o no? ¿Seguros? ¿Seguros que el verbo queda en simple past o vuelve a su parte infinitiva? Vuelve a su parte infinitiva. Eso, no se olviden, vuelve a su parte infinitiva. ¿Y cuál es infinitiva? El dir, es decir, el presente del verbo. Ya, no se me olviden en esa parte. Cuando utilizo el auxiliar, el verbo vuelve a su parte infinitiva. Next. They not practiced for the exam. Ellos no practicaron para el examen. ¿Qué utilizo? El auxiliar más la negación. El verbo pasará el mismo o vuelve a su parte infinitiva. ¿Qué será? ¿Quién me ayuda? ¿Qué sería, chicos? Vuelve a la parte infinitiva. Ya, ¿qué sería qué? Practice. Practicar, el verbo practicar, ¿verdad? Es decir, vuelve a su parte infinitiva. No podemos utilizar el pasado simple dentro de la negación, sino dentro de la parte afirmativa. Por favor, no se me olvide eso. ¿Ya? Y finalmente, Carla not asked for my mom. Carla no preguntó por mi mamá. ¿Qué utilizo? Negación, las dos, cualquiera de las dos formas de negación. Y el verbo, ¿verdad? El verbo en su parte infinitiva que sería ask. Ya no asked. ¿Ok? Carla did not ask for my mom. ¿Ya? Carla no preguntó por mi mamá. Negación. Y listo. Entonces recuerde que en la parte negativa del simple past siempre tiene que tener o hacer uso del dir. ¿Ya? Vamos a hacer una pequeña aclaración con respecto a este verbo. Cuando yo digo, yo no hice los deberes, ¿ya? I did, yo no hice mis deberes o mis tareas, task.
Como usted puede observar, aquí estamos haciendo uso del verbo did, pero aquí está como verbo. Ya quiero que tengan muy en cuenta en esta parte. Yo no hice mis deberes. Ahora sí me dice que esta oración, pero se supone que este es el auxiliar para la negación. Claro, claro. ¿Cómo sería? I didn't. I didn't. I did not. Y ahora, ¿cuál es el pasado del verbo hacer? Vamos a recordarlo brevemente, ¿ya? Entonces, el verbo hacer es do, el infinitivo, el simple past es did, y el pasado participio es done, que ya luego veremos los pasados participios de los verbos con ustedes. Entonces, si la parte afirmativa que dice, I did my task, yo hice mis deberes, pasado, ¿verdad? El verbo hacer, hice. El pasado, como usted puede observar. Infinitivo, simple past, past participio. Ahora en la negación, hay algunos que se confunden, como aquí ya piensan que tiene el verbo, acá ya no me ponen el verbo y solo me ponen el complemento, task. Yo no hice mis tareas. Recuerde que en la parte negativa trabaja como auxiliar y el verbo vuelve a su parte infinitiva. ¿Cuál de estos tres verbos tendré que yo utilizar aquí? ¿Quién me ayuda? ¿Cuál será la parte infinitiva? El verbo vuelve a su normalidad. ¿Cuál sería? Do, ¿verdad? Muy bien. Eso es lo que usted tiene que tener en cuenta. Hay muchas de las veces que me confunden porque piensan que este es el verbo y que ya no necesitan poner otra vez el verbo acá y solo ponen el complemento. Entonces, esto tiene que tener usted en cuenta que al momento que utiliza en la negación el did, aquí está trabajando como auxiliar y el verbo que vuelve a su parte infinitiva es el do. Y en la parte afirmativa, yo hice del verbo hacer, ahí sí sería el pasado del verbo hacer o el auxiliar, podríamos decirlo. ¿Entendido en esa parte, por favor? ¿Yes o no? Yes. Ok, chicos, eso es todo para reforzar un poquitito más. Vamos a ver este pequeño video y con esto terminamos. Me informa si es que se escucha ya. ¿Se escucha, chicos? No, teacher. Y espérenme un ratito. Ahí sí, ¿ya pudieron escuchar? Sí, listen. Yes, teacher. Ok, thank you. Bienvenidos. Hoy hablaremos del pasado simple. ¿Qué es el pasado simple en inglés? Es un tiempo que utilizamos para describir una acción que inició y terminó en el pasado, o a lo que comúnmente nos referimos como pasado. ¿Cómo formamos este tipo de oraciones? Vamos a partir de una oración en presente. I walk in the morning. Yo camino en la mañana. El verbo se conjuga igual para todos los pronombres o sujetos. Los verbos terminados en ed, que son la mayoría, se llaman verbos regulares o regular verbs, lo que indica su terminación en ed. ¿Qué pasó? Disculpe que la moleste, pero se quedó trabado el video así donde dice inglés 1, 2, 3. ¿Para todos? No, bueno, solo para mí, no sé para también, nosotros. licenciado. Teacher. Licenciado. Para mí igual dice. Ya, espérenme, déjenme repetir. Igual dice. ¿Qué es el pasado simple en inglés? Es un tiempo que utilizamos. Ahí ya pueden observar. No, teacher, No, sigue. ahí mismo, No, teacher. teacher. Sigue apareciendo la portada nada más.
A ver, déjenme ver qué pasó. Me informan, chicos, ¿ya? Vamos para describir una acción que inició y terminó en el pasado, o a lo que comúnmente nos referimos como pasado. ¿Cómo formamos este tipo de oraciones? Vamos a partir de una oración en presente. I walk in the morning. Yo camino en la mañana. Lo único que va a cambiar es el verbo, que en este caso es walk. Para convertirlo a pasado, le agregamos al terminar ed y obtendremos walked. La oración completa nos quedaría así. I walk in the morning, yo camino en la mañana. Y en pasado tendríamos I walked in the morning. Yo caminé en la mañana. En el pasado simple, el verbo se conjuga igual para todos los pronombres o sujetos. Los verbos terminados en ed, que son la mayoría, se llaman verbos regulares o regular verbs, lo que indica su terminación en ed. Sin embargo, debes saber que no todos los verbos cumplen con esta norma. Hay un pequeño grupo que se llama irregular verbs o verbos irregulares que cambian. Ella viajó a Japón. En pasado nos quedaría she, el verbo viajar, que es travel. Para convertirlo a pasado le agregamos ed al final. To Japan. Ella viajó a Japón. Camilo limpió su cuarto. En pasado nos quedaría Camilo, el verbo limpiar, que es clean. Para convertirlo a pasado le agregamos ed al final. His room. Camilo limpió su cuarto. Hora de practicar. Vamos a realizar estos 5 ejercicios. Puedes pausar el video, volver atrás para repasar y nos vemos en unos minutos para checar tus resultados. Hora de revisar tus respuestas. Primero, Laura vio televisión ayer. Laura watched TV yesterday. Segundo, no escuchó tu canción, nos quedaría Pablo listened to your song. Cuarto, ellos trabajaron en la oficina. En pasado nos queda they worked in the office. Y el último, mi primo ayudó al gato. My cousin helped the cat. Qué fácil, ¿verdad? Cambios en los verbos. Decíamos que la mayoría de verbos terminan ed. Esa es la regla general. Sin embargo, si un verbo termina en e, como el caso de dance, sencillamente le agregamos la d. Y si un verbo termina en y, eliminamos la y y agregamos ied, como study. Queremos saber de ti. Ok, eso es todo, chicos.